sean bienvenidos a esta exposición. El tema es Desarrollo Cognitivo y Lingüístico en la Infancia, es de 0 a 2 años y lo estábamos presentando el equipo 2 compuesto por Michelle García Santos, Dulce Azucena Mejía Velasco y por su servidora Julia Margarita Juárez Jiménez. El objetivo de esta exposición es que ustedes conozcan y aprendan un poquito de cómo se da el desarrollo cognitivo en esta etapa, que en realidad es un tema bastante amplio porque abarca muchas cosas, y también esperamos que logren comprender cómo es que se va dando y cuáles son los factores que influyen dentro de todo este desarrollo. Como primer punto tenemos qué es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se refiere a un proceso mediante el cual el ser humano va a adquirir conocimiento a través de sus experiencias y del aprendizaje. Este está relacionado con el conocimiento, que es el proceso mediante el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación. Es decir, este involucra algunas funciones que son únicas en cada ser humano y está vinculado a nuestra capacidad natural para adaptarnos a nuestro ambiente. Y para entrar un poco más en nuestro tema, primero tenemos que entender que el desarrollo intelectual de un bebé ya es sorprendentemente alto. El bebé comienza de hecho a percibir el mundo que le rodea desde los primeros momentos de vida, y este se relaciona con su mundo y aumenta su capacidad cognitiva conforme van pasando los meses. Es decir, que no siempre se va a quedar como estancado ahí, sino que, no se va a quedar estancado ni las etapas se van a dar solamente en ciertos momentos, sino que va a ir progresando constantemente conforme a lo que ellos perciban y distintos factores. Entonces, los bebés desde muy pronto tienen la capacidad de hacer representaciones que se irán formando más tarde y poco a poco. Su memoria, de hecho, ya está en uso desde los primeros días de vida. Dentro de este tema tenemos varios enfoques del desarrollo. Estos enfoques son principalmente 6, el cual es el piagetiano, el conductista, el de las neurociencias, el del procesamiento de la información y el de contextual social, y también el psicométrico. El enfoque conductista estudia los mecanismos básicos del aprendizaje y se interesa en la forma en la que la experiencia modifica el comportamiento. Los enfoques conductistas básicamente vienen siendo el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Luego tenemos el enfoque psicométrico, el cual hace medidas cuantitativas entre las habilidades que componen la inteligencia. Esto quiere decir que va a hacer pruebas de desarrollo e inteligencia. Estas se supone que miden los factores que forman la inteligencia y son pruebas de desarrollo como las escalas de Bailey de desarrollo de infantes y niños, y también indican el funcionamiento actual, pero en general pronostican mal la inteligencia posterior. Es decir, estas lo que van a hacer es como predecir o pronosticar ciertas habilidades. Una cosa importante del enfoque psicométrico es que nos dice que el entorno familiar va a afectar la inteligencia medida. Por ejemplo, si el entorno familiar no ofrece las condiciones necesarias, es posible que necesite una intervención temprana. Esto quiere decir que como va a pronosticar o a premeditar ciertas como conductas, lo que necesitan es como que haya una intervención para que haya un cambio. Luego tenemos uno de los enfoques más importantes, que es el enfoque piagetiano. Este atiende a los cambios o etapas de la cualidad del funcionamiento cognitivo y se interesa en la forma en la que la mente estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. Piaget nos maneja esto en ciertas etapas, en específico en la que nosotros vamos a abordar es la etapa sensoriomotriz. En esta los esquemas de los niños adquieren unos niveles de elaboración mucho más elaborados, es decir, que mientras van creciendo van adquiriendo como cierta forma o van cambiando sus formas de cognición, van a aprender más cosas de diferentes maneras y, por ejemplo, dentro de esta etapa tenemos un desarrollo sensorial, sensorial, que es más o menos dirigido hacia los sentidos, de cómo exploran ellos y cómo van aprendiendo mediante esa exploración. Según Piaget, la noción de la permanencia de un objeto se desarrolla de manera gradual y esta no es totalmente operacional, sino hasta un periodo entre 18 y 24 meses. Y según las
investigaciones indican que varias habilidades como la imitación y la permanencia del objeto se desarrollan mucho antes de lo que describió Piaget. Luego de eso tenemos el enfoque del procesamiento de la información. Este se centra en la percepción, el aprendizaje, la memoria y la resolución de problemas y pretende descubrir cómo se procesa la información de los niños desde que la reciben hasta que la usan. Básicamente, los investigadores del procesamiento de la información miden los procesos mentales mediante habituación y otros signos de capacidades visuales y perceptuales. A diferencia de las ideas de Piaget, estas investigaciones muestran que la capacidad representacional existe desde el nacimiento, o sea, no es como que vaya, en contraste con lo de Piaget, lo que nos indica esto es que esto ya existe como desde el nacimiento, pero no se va dando o se va desarrollando, pero no de la misma manera en la que lo decía Piaget, que iba como progresivamente. No, sino que esto ya está y que vamos mejorando estas capacidades. Igual nos dicen que los indicadores de la eficiencia del procesamiento de información de los infantes va como una velocidad de habituación, es decir, que pronostican la inteligencia posterior. Luego tenemos el enfoque de las neurociencias cognitivas. Lo que va a hacer es examinar la parte física del sistema nervioso central y tratar de identificar qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. Lo que nos dice el enfoque de las neurociencias es que la memoria explícita y la implícita están situadas en diferentes estructuras cerebrales y que la memoria de trabajo emerge entre los 6 y los 12 meses. Y por último tenemos el enfoque contextual social. Este estudia los efectos de los aspectos medioambientales en el aprendizaje y sobre todo el papel de los padres y de otros cuidadores. Básicamente, nos dice que las interacciones sociales con los adultos contribuyen a desarrollar la competencia cognitiva mediante actividades compartidas en las que los niños aprenden habilidades, conocimientos y valores importantes en su cultura. Lo que esto nos dice es que, como su nombre lo dice, nos va a relacionar el contexto social con la manera en la que nosotros vamos a aprender. Como tercer punto tenemos los indicadores del desarrollo. Los indicadores de desarrollo son acciones que la mayoría de los niños pueden llegar a hacer a determinada edad y nos dice básicamente que estos indicadores se dan como en la forma de jugar, aprender, hablar y comportarse y moverse. Las habilidades como dar el primer paso, sonreír por primera vez y mover la mano para saludar denominan indicadores de desarrollo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente realizar todas estas actividades, este tipo de cosas son como algo que va a contribuir a que nosotros podamos identificar si hay un desarrollo normal. Claro que no todas estas... no todos los puntos que vamos a tocar siempre van a darse tal cual la regla. Esto, simplemente es como un margen de tiempo en el que se podrían dar y puede que haya niños en los que no se dé, pero esto podrían ser problemas de desarrollo y por eso precisamente están estos indicadores de desarrollo para decirnos si el desarrollo se está dando adecuadamente o no. Tenemos lenguaje y cognición. En el primer año los bebés aprenden a enfocar la vista, a estirarse, a explorar y también aprenden sobre las cosas que los rodean. El desarrollo cognitivo cerebral, como ya lo habíamos dicho, se refiere básicamente al aprendizaje relacionado con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. Para los bebés aprender el lenguaje es más que balbucear o decir mamá y papá. Básicamente se trata de una escucha y de entender también y saber los nombres de las personas y cosas que son parte del desarrollo del lenguaje. Esto porque básicamente es un ser nuevo, totalmente nuevo que va a aprender de las cosas que nosotros digamos. Por ejemplo, cuando estamos con un niño y empezamos a decirle que diga mamá y papá, entonces él va a tratar de imitar esas palabras, pero para eso tiene que pasar por un previo desarrollo y esto es lo que vamos a explicar más adelante. El desarrollo cognitivo en los primeros 12 meses también va pasando por ciertas etapas y tenemos que entre el primer mes y los 2 meses los bebés empiezan a interesarse en objetos nuevos y dirigirán la mirada hacia ellos. Estos también mirarán objetos complejos por más tiempo y parecerán encontrar motivación en lo novedoso, como si trataran de aprender del mundo lo más posible. Esto quiere decir que en estos primeros 2 meses
el aspecto visual es muy importante para ellos, ya que ellos estarán interesados en las cosas que ven, aunque como vamos a ver más adelante, este sentido todavía no está muy bien desarrollado. A los 3 meses tenemos que los bebés ya pueden anticipar eventos que están por pasar. Por ejemplo, pueden llevarse las rodillas al pecho si ven que, por ejemplo, los ponen como en un lugar en donde suelen cambiar los pañales, o sonríen con felicidad ante la anticipación cuando los ponen en una mochila delantera para una salida. Esto quiere decir que ellos ya como van a estar acostumbrados a ver ciertas conductas, por ejemplo, no sé, que los vayan a cambiar o que los vayan a bañar, entonces ellos como que ya pueden anticipar qué es lo que va a pasar, ya pueden como identificar esa manera, o bueno, identifican cosas que ellos ya vivieron, o sea, tenemos como la presencia de cierto tipo de memoria que es la que se va desarrollando en esos meses. Alrededor de los 4 meses los bebés desarrollan una visión más atenta. El cerebro de los bebés ahora puede combinar lo que los bebés ven con el gusto que sienten, lo que oyen y lo que tocan, que es la integración sensorial. Y los bebés, por ejemplo, contonean los dedos y sienten que sus dedos se mueven y los ven. Es decir, que ellos ya van a como a hacer dos cosas al mismo tiempo, que es, o sea, identificar el movimiento e identificar lo que están viendo. Esto contribuye al sentido del bebé de ser un individuo. Básicamente lo que tenemos aquí es que para esta etapa ellos ya van a poder relacionar dos actividades distintas, como lo es, bueno, distintas para ellos, como lo es, no sé, moverse, o lo que están escuchando, o lo que están haciendo. Entre los 6 y los 9 meses de edad, los bebés ya se vuelven adeptos a reconocer la apariencia de las personas que los rodean. Esto también, bueno, ellos también reconocen el sonido y el contacto físico de las personas conocidas, es decir, ya van a poder identificar a las personas, a sus cuidadores o a las personas que están con ellos. Además de que los bebés pueden evocar la memoria de una persona como uno de sus padres, o de un objeto cuando esa persona o ese objeto no está presente. Esta habilidad cognitiva es la permanencia del objeto de la que hablábamos antes. Por ejemplo, ellos ya van a poder reconocer a sus padres o a cualquier persona que esté en contacto con ellos mucho tiempo. Y esto es básicamente porque la memoria ya empieza a actuar. Y de hecho, aunque mucho se dice de que la memoria de los bebés no es tan buena porque, por ejemplo, nosotros no muchos podemos recordar lo que pasó, por ejemplo, a los 2 años o al primer año. Pero en realidad es que sí teníamos memoria, pero conforme va avanzando el tiempo, esta memoria como que el cerebro va desechando esos recuerdos que no son tan relevantes. Alrededor de los 9 y 12 meses de edad, los bebés observan la conducta de otros. Aquí el bebé ya empieza a interesarse más por el lenguaje corporal de los adultos o de las personas que lo rodean. Durante este tiempo también empiezan una fase de descubrimiento y se vuelven más curiosos y sienten la necesidad de investigar por su propia cuenta. Es cuando empiezan a buscar en cajones, en gabinetes y en otras áreas de su interés. El bebé revela más personalidad, se vuelve más curioso y demuestra diversas emociones. Aquí el bebé ya empieza a reaccionar al ver algo que llama su atención, o la forma en que le hablan. El bebé ya empieza a demostrar físicamente lo que le hace sentir este objeto o las señales que otras personas le hacen. Desarrollo sensorial y perceptivo. La percepción del bebé no es algo exclusivo de los procesos madurativos, depende de sus experiencias del aprendizaje. El bebé viene preparado para interactuar con el medio que le rodea, para comunicarse con sus cuidadores. Aquí el bebé pues ya es más consciente y va adaptando un nivel de vida dependiendo de cómo sus padres lo traten y la experiencia que él vaya adquiriendo. Esto se volverá en su aprendizaje. El bebé pues también es capaz de reconocer olores, la voz de su madre o el sabor de la leche. El bebé ya viene preparado para experimentar o pasar todos estos procesos de maduración.
así como también estos tienen la capacidad de reconocer por el tacto o el llanto. Aquí el papá pues igual ya sabe cuando el bebé se siente incómodo o cuando le duele algo, porque se comunica por medio del llanto o igual por medio de algunos gestos. El tacto. Las percepciones táctiles son de gran importancia para la construcción de los primeros conocimientos del bebé. A través de su cuerpo se sienten las primeras sensaciones de frío, calor o suavidad. Pues aquí el bebé ya empieza a reconocer más las sensaciones que puede llegar a sentir y si es algo bueno para él o algo malo. Lo primero que descubre el bebé son sus manos y pequeños objetos que chupa. Aquí es cuando le das un juguete a un bebé y pues su primera reacción ante lo que tú le das, porque lo desconoce, pues es lo primero, por instinto, es chuparlo, olerlo y pues aquí es donde aplica esto. También aprende mucho mientras muerde y chupa. Entre los 3 y 4 meses coge el objeto, lo chupa, reposa su contorno con los labios y lengua y después lo saca de la boca y lo observa visualmente. Aquí es cuando les digo que, por ejemplo, tienen algún juguete y para lo primero que hacen para reconocerlo y ir adquiriendo un aprendizaje sobre eso, pues son estas señales que son de descubrimiento. El tacto a los 6 meses ya distingue las sensaciones de frío, calor, blando y duro, liso y arrugado. De los 6 meses al año ya puede recoger objetos, sentir sus diferentes formas y texturas. Ya no chupa los objetos para reconocerlos, solo los toca. Por ejemplo, con los juguetes o con alguna figura, alguna pelota que tenga, a primera vista, por no reconocerlo, pues lo va a chupar, pero después con el tiempo va adquiriendo conocimientos y estos pues se vuelven parte de su vida y por ende cuando le vuelven a presentar, por ejemplo, la pelota, pues él ya sabe que ya no la debe de chupar y que solamente es para jugar, entonces solo simplemente la toca. De 1 a 2 años ya distingue los objetos con el tacto solamente. Olfato y gusto. El bebé distingue olores y sabores desde el primer día de vida. Reconoce a su madre por el olfato desde que nace y su sabor preferido es el de la leche materna. Aquí, por ejemplo, es cuando los doctores, luego después de nacer el bebé, se lo entregan a la madre, ya que los bebés saben reconocer por medio del olfato a su madre y es por eso que lo abraza de primeros momentos. Comienza a asociar sabores y olores con momentos vividos y así luego discernirá entre lo que le gusta o no en función de olores o sabores. Pues igual aquí el bebé, conforme va creciendo y va conociendo y descubriendo, empieza a reconocer este tipo de olores. Es por eso que desde el primer año o segundo año de vida, pues ellos ya saben distinguir entre los sabores básicos, que son el agrio, salado, dulce y amargo. Después de que el bebé reconoce ya bien estos sabores y los olores, comienza a determinar si es algo que le gusta o algo que no. El oído. El oído es uno de los sentidos más desarrollados en el bebé. Es muy sensible a los sonidos. Son capaces de discriminar desde muy pronto entre sonidos muy iguales como ba o pa, más incluso que niños mayores o adultos. Desde que nace es capaz de dirigir su cabeza hacia el lugar donde esté el sonido. Pues, por ejemplo, cuando le hablas a un bebé, él siempre va a tratar de girar su cabeza hacia donde escuche la voz cuando le hablas, porque pues él ya viene preparado para
captar estos sonidos y su cuerpo reaccione inmediatamente. Su sonido preferido es el de la voz humana. Con un mes de edad ya distinguen los sonidos del habla. Es como les decía que cuando tú le hablas a un bebé, pues luego va a dirigir su atención hacia ti porque es un sonido que le agrada y que él comprende. Oído. Antes de los 6 meses ya aprende a relacionarse con los objetos por medio del ruido que hacen y reconocen por el sonido si un objeto está cerca o lejos. Así como cuando les hablamos, ellos sienten cuando estamos lejos o cuando no, y dependiendo a cómo escuchen la voz o los sonidos, así reaccionarán. En esta misma época también distinguen melodías musicales. A partir de los 6 meses comienzan a emitir sus propios sonidos balbuceando. No intentan hablar, sino que les encantan sus propios sonidos. Aquí es cuando empiezan ya a grabarse poco a poco los sonidos y les nace la curiosidad por intentar hacer algún tipo de sonido, que es balbuceando. De 1 a 2 años el niño ya puede recordar, reproducir, entretenerse y disfrutar al escuchar los ruidos y sonidos familiares. Por ejemplo, aquí cuando le pones una canción a un bebé y ves su reacción y si le gusta, incluso hay unos que se ponen a bailar, y es aquí cuando ellos ya diferencian de los sonidos que son agradables para ellos y comienzan a hacer una reacción o a tener emociones por estas cosas. Cada vez están más interesados en los diferentes sonidos. Aquí pues igual, si encuentran alguna canción agradable, pues ellos van a responder a este sonido y así van a ir adaptando ese tipo de ruidos a su vida normal, y van a ir adquiriendo más conocimiento. La visión. Cuando un bebé nace solamente es sensible a las sensaciones de claro y oscuro, pero pueden seguir con la mirada un estímulo que se mueve ante sus ojos. Aquí, por ejemplo, cuando le hablamos al bebé, él no puede ver, pero escucha hacia dónde esté el estímulo que llame su atención, y si es en un lugar claro, vas a ver más o menos identificarlo, y si es oscuro, pues solamente se quedará escuchando. Progresivamente van aumentando su capacidad visual, pero en los primeros meses solo enfocan bien los objetos que se encuentran entre 15 y 30 centímetros. O sea, debes acercarte mucho al bebé para que él poco a poco vaya desarrollando su capacidad para que sus ojos pues puedan aclararse bien y ver bien. A los 3 meses su visión habrá dejado de ser borrosa y ya distinguirá claramente una cara de otra. Aquí pues ya su visión ya va a ser más clara, y pues igual él también irá adquiriendo más conocimientos por medio de la vista para que vaya conociendo. Visión. Distingue unos colores de otros desde el nacimiento. Con 4 meses ya dirige su mirada hacia objetos o personas que llaman su atención. Aquí pues él todavía no puede reconocer por completo las cosas o las personas, pero pues ya dirige su atención hacia algo que le llame. En el 5.º mes comienza a coordinar la visión del objeto con la acción de agarrarlo. Aquí, por ejemplo, cuando le das un juguete, pues él igual ya comienza a verlo más y a tomarlo al mismo tiempo. A los 6 meses ya coordina la visión con el movimiento de pies y manos. En esta edad, en muchos aspectos, el bebé ya ha alcanzado los valores adultos. A los 8 meses están muy interesados en todos los objetos que le rodean.
De 1 a 2 años aumenta su capacidad de observación y su memoria visual. Aquí pues él ya podrá recordar cualquier objeto que él haya visto y que haya llamado su atención o sea de su agrado, pues él ya comenzará a reconocer que es algo bueno y comenzará a pedirlo. Desarrollo a los 2 años. Comienzan a entender simples conceptos del tiempo, como ahora, más tarde o en unos minutos. El futuro lejano o para siempre son demasiado complejos como para que ellos lo entiendan a su edad todavía. Cumplen con pequeños pedidos, como por ejemplo cuando les dicen que pongan un libro o algo en la mesa, pues ellos igual todavía no son capaces de coordinar bien su cuerpo y entonces pues las instrucciones las siguen paso a paso. Es por eso que primero debemos ponerle una actividad y después otra para que vayan poco a poco. Reconocen simbolismo básico como sentir o negar con la cabeza. Aquí cuando les dan alguna orden o les explican algo, ellos si lo entienden solamente saben decir sí con la cabeza o no. Y es aquí donde pues ellos igual van aprendiendo y adquiriendo conocimiento poco a poco. A los 2 años a menudo quieren hacer dos cosas incompatibles al mismo tiempo. Por ejemplo, un niño de 2 años puede querer salir a jugar en la nieve con pantuflas o en los pies. Aquí ellos todavía no miden el riesgo o consecuencias de las cosas, ellos simplemente actúan por instinto o por impulso y pues es cuando surgen estas reacciones de incompatibilidad al querer hacer dos cosas al mismo tiempo que ellos aún no comprenden. Comienzan a jugar, a simular como hablar con un teléfono de juguete, pues igual aquí ellos, su imaginación igual ya comienza a hacer más e intentan imitar diferentes acciones que ven en los adultos y empiezan a quererlos hacer ellos, pero a su manera y a su manera de percibir las cosas. Comienzan a reconocer y a clasificar objetos por forma y color, pues igual aquí con sus juguetes habrá juguetes que les llamarán más su atención o el color o la forma y pues ellos comenzarán a... Según Piaget, desarrollo cognitivo, Piaget concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación al medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables, la acomodación y la asimilación. El desarrollo cognitivo comienza cuando el niño inicia a realizar un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea, y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. La etapa sensoriomotora. En esta abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Y en la comprensión del mundo sucede a través de las interacciones motoras y sensoriales con los objetos que están alrededor. Y bueno, cuando el bebé es muy pequeño no tiene el sentido de permanencia del objeto. Esto quiere decir que tiene la conciencia de que el objeto existe, aunque no lo pueda ver. Y en esta etapa se definen por la interacción física que hay en nuestro alrededor. El desarrollo cognitivo en este momento se articula a través de un juego que es experimental y que se puede asociar a ciertas experiencias que surgen con la interacción con las demás personas, objetos o animales. Cuando los bebés están en esta etapa, comienzan a satisfacer sus necesidades mediante juegos, y esto lo hacen solamente con ellos mismos, es decir, interactúan con ellos mismos y el entorno en el que están. Y para Piaget esto lo relaciona
o lo llama un comportamiento egocéntrico. Y esto quiere decir que es aquel que está centrado en sí mismo y no ve la perspectiva de las demás personas. Y Piaget dice que el comportamiento o lenguaje egocéntrico aparece de una expresión de función simbólica que acaba de adquirir el bebé. La etapa sensoriomotora se divide en subestadios. El primero de ellos es el uso de reflejos, que se inicia desde el nacimiento hasta el primer mes de vida. Y aquí los bebés ejercitan los reflejos innatos que ya tienen y adquieren algún control sobre ellos. Y ellos no coordinan la información de los sentidos y también no toman objetos que están mirando. El segundo subestadio son las reacciones circulares primarias, que este empieza a partir del primer mes hasta el cuarto mes, y aquí repiten conductas agradables que ocurren por casualidad, como por ejemplo al chuparse el dedo, el bebé le agrada eso, entonces lo repite. El niño enfoca las actividades en el cuerpo y más que en los afectos de su comportamiento en el ambiente. También llevan a cabo las primeras adaptaciones y comienzan a coordinar información de los sentidos, y aquí ya el bebé empieza a tomar los objetos que él está percibiendo. 3. Reacciones circulares secundarias. Esta inicia a partir del cuarto al octavo mes, y aquí los bebés se empiezan a interesar más por el medio en el que están. Los bebés les llama la atención algo, cuando algo les parece interesante, estos hacen que vuelva a suceder esa acción, como por ejemplo al agitar su sonaja, el sonido les llama la atención y vuelven a repetir esta acción. Aquí ponen en práctica las conductas que ya aprendieron previamente. 4. Coordinación de esquemas secundarias. Aquí inicia a partir del 8 hasta los 12 meses. Y aquí su conducta es más liberada y combinan acciones con el objeto de obtener algo que quiere. Como por ejemplo, al alcanzar un juguete tiran una almohada para alcanzarlo. Y aquí se pueden observar y utilizar estrategias familiares en combinación y situaciones novedosas. Aquí usan las conductas que ya aprendieron, pero con el objetivo de alcanzar una meta o algo que desea hacer el bebé en ese momento. 3. Reacciones circulares terciarias. Este inicia a partir de los 12 a los 18 meses de edad. Aquí los niños empiezan a experimentar por sí mismos, es decir, prueban diferentes o nuevas formas de jugar o manipular sus objetos, y aquí sus habilidades motoras mejoran, y lo que hace posible una mayor exploración. Aquí utilizan diferentes esquemas para conseguir sus objetivos, y el niño puede ensayar actividades nuevas y resuelve problemas por ensayo y error. El último subestadio es el principio de pensamiento, que este inicia a partir de los 18 meses hasta los 24 meses, que son los 2 años de vida. Aquí los niños ya parecen haber representaciones internas, ya que el pequeño utiliza imágenes o acciones para representar objetos que él conoce. Puede pensar en problemas antes de resolverlo, y los pensamientos empiezan a dominar sobre lo que hace. Aquí comienza a mostrar algunas introspecciones. El desarrollo lingüístico. El lenguaje
es una cualidad que nos diferencia de las demás especies. Y bueno, la comunicación nos facilita las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje. Pero existen periodos claves y una serie de etapas para el desarrollo del lenguaje. Y este es un suceso importante en el desarrollo cognitivo del niño, porque es la aparición del lenguaje. Y el niño ya no solo se expresará con los demás sentidos, sino utilizará una expresión verbal para poder relatar las acciones, lo cual conlleva a otros acontecimientos que también son importantes para el desarrollo, que el principal es el inicio de la socialización. Las etapas del desarrollo lingüístico. La primera es la etapa prelingüística, que se inicia desde el nacimiento hasta los 5 meses. Aquí los bebés empiezan a emitir sonidos con la garganta. Crean sonidos relacionados con el placer y el dolor. La primera, como por ejemplo, es la etapa prelingüística, los llantos, que se inicia desde el nacimiento. Aquí hasta aparecen los gritos. Aquí los bebés empiezan a emitir sonidos con la garganta. Y la sensibilidad relacionados con el placer y el dolor, como por ejemplo, los bebés se calman al oír la voz de sus padres. Aquí aparecen solamente gritos, atención visual, hacen pequeños ruidos cuando se le habla. Y la sensibilidad ante el ruido. Y aquí los bebés se calman al oír la voz de sus padres y solamente tienen atención visual. Y el bebé no solo escucha, sino ya comprende lo que es la palabra, ¿no? Aquí conoce y responde a su nombre, se divierte con los juguetes que emiten sonidos y aquí empiezan a disfrutar las canciones. Emiten balbuceos y aparecen las protoconversaciones, que son como intercambiar sonidos con la intención de comunicarse. Uno de ellos son los protoimperativas, que es cuando el niño quiere algo y se dirige con la mirada o con algún gesto hacia el objeto que quiere tener. Y por otro lado están los protodeclarativas, que es cuando el niño transmite un sentimiento, como por ejemplo intenta comunicarse con gestos o llora al separarse de sus padres. Aquí el niño ya trata de repetir algunos sonidos. La etapa lingüística empieza de los 12 a los 18 meses y aquí el bebé empieza a pronunciar las primeras palabras, como por ejemplo mamá, papá o alguna otra palabra que tenga algún significado. Y aquí responde a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal, como por ejemplo ¿dónde está ante objetos o imágenes? Y esto lo responde con miradas, no con lenguaje verbal. Aquí tiene más capacidad comprensiva que expresiva y llora ante la separación de sus padres, pero aquí su llanto dura mucho más tiempo y la pronunciación puede ser un poco clara. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona u objeto. Aquí aparecen las holofrases y su vocabulario sería de 4 a 6 palabras. Intenta imitar palabras sencillas. Este inicia a partir del 18 hasta el 24 mes. Aquí pronuncian ya sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. Aquí comienzan a usar o emitir sonidos de la lengua. Distingue entre el sexo femenino y el masculino, y aquí utilizan la tercera persona para referirse a sí mismos. Aquí el infante es capaz de pedir los alimentos por su nombre y emite onomatopeyas. Al final de esta etapa
Puede haber errores en su producción, pero su vocabulario será más de 50 palabras. Como conclusiones, tenemos que es importante conocer acerca del desarrollo cognitivo. Cada etapa de este desarrollo es muy importante, ya que conoceremos cómo es que el niño capta o procesa información del mundo externo. Y también esto dependerá a su vez del desarrollo lingüístico, el cual representa otra parte muy importante en nuestro desarrollo, ya que es el medio por el cual nos comunicamos o nos socializamos con todo lo que está a nuestro alrededor.